La tensión entre el gobierno argentino y los gremios aeronáuticos crece, con negociaciones aún sin resolver. ¿Habrá nuevos paros? ¿Pasajeros se quejarán? Escuchamos el análisis en La Nación Más. ¿Qué es, según él, lo que hay que hacer con aerolíneas? Ponelo y lo hablamos con Guillermo Dietrich. Dale. Hacer con Aerolíneas Argentinas. Mira, te voy a pasar un número que siempre ya se dijo muchas veces, pero para ponerlo sobre la mesa para que se entienda. Desde que la estatizaron en 2008, Aerolínea perdió más de 8.000 millones de dólares. Tiene menos de 90 aviones. Tremendo. Hoy el valor de mercado de American Airlines, la compañía más grande del mundo, tiene 970 aviones, creo. O más de 900. Y vale 7.000 millones de dólares. No sé si te contesté todo lo que querías escuchar, No, pero digo, podríamos ser los dueños de American Airlines con la plata que le ha robado Aerolíneas al fisco. ¿El fisco quiénes somos? Somos nosotros, los pagadores de impuestos, toda la gente que trabaja acá en el canal. Digo, me parece una barbaridad en nombre de la aerolínea de bandera, esos grandes mitos a través de los cuales se esconden los grandes curros de la Argentina. Tiene que volar donde es rentable. Digo, se terminó la joda. Digo, hay que privatizarla. Para mí el Estado tiene que ocupar salud, educación, seguridad, justicia, punto y aparte. El cuento de la buena pipa de la República Argentina, ¿privatizada o estatal? Una foto de una sociedad que no determina qué hay que hacer con, por ejemplo, una aerolínea de bandera. Esta vez, la pregunta que nos venimos haciendo de la semana pasada, esta vez, ¿puede ser diferente a los 90? ¿Se puede hacer una empresa eficiente? Yo ya tengo spoileada la respuesta de Dietrich. ¿Se puede hacer el Estado puede hacer eficiente un privado hoy, con este esquema sindical, con estas leyes laborales, puede hacer eficiente una empresa privada? Pero déjame decirte algo, porque estuvo Enrique Piñeiro el viernes, ¿no? Claro. Pero Enrique Piñeiro decía ayer, un poquitito de déficit se puede bancar aerolíneas. El problema es que la Argentina no banca más déficit, ni de aerolíneas, ni de nada. Y además hay otro elemento que creo que lo plantearon ustedes, que para plantear a Dietrich, ¿no? que es el especialista, el que sabe. Están volando, no sé, 1 millón de personas, 1,5 millones, 2 millones de personas, contra el resto de los argentinos, que no vuela y tiene que bancar una empresa deficitaria como Aerolíneas. Dietrich, buenas noches. Hola, Luis, Pablo. Adelante, vamos. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, que se sume el debate. No, lo que dijo Pablo dejó la pregunta en el aire. Ahí la tiene la cámara, Guillermo. Si Aerolíneas Argentinas puede ser hecha eficiente por un privado, con estos sindicatos, con estas leyes, con estos convenios de trabajo, la respuesta es no. Si el Estado no puede cambiar esto, un privado mucho menos. Nosotros lo intentamos 4 años. Y hablé con uno de los presidentes de Aerolíneas justo el fin de semana que tuvimos y le pregunto, ¿qué pensabas antes de entrar? Y la respuesta es que la iba a ser eficiente. ¿Qué pensabas durante? Y que se podía. ¿Qué pensás hoy? Que es imposible. Claro. Perdón, Guillermo, entonces, sumo lo que... esto mismo que dijo Guillermo, se lo había dicho Eduardo Feynman, se lo trasladé al secretario de Transporte actual, a Mojeta. Y él, porque eso lo sumo en beneficio del debate, ellos dicen que están desregulando más. Digamos, ¿en qué cambia? Que ellos están, previo a ese proceso futuro hipotético privatizador, están desregulando más. Para quitarle poder, poder concentrado a aquellos que hacen la vida imposible a un privado en el sistema aerocomercial. ¿Eso alcanza, Guillermo? Eso es fundamental. Porque Aerolíneas, y con una mirada totalmente opuesta a lo que dice Enrique Piñeiro, no solo pierde, los números que nosotros manejamos están más cerca de 10.000 millones de dólares que 8.000 que dijo Martín Menem, que para contextualizar todas las rutas de Argentina, todas estas rutas de la muerte, la ruta 3, la ruta 5, la ruta 33 en Santa Fe, la ruta 34, etcétera, la ruta 40 en ciertos sectores, hoy con esa plata sería todas autopistas. Imaginemos lo que significaría que va a ser una autopista de prácticamente de Buenos Aires a otro país, a Bahía Blanca. Diferente. En accidentes,
en muertos, en productividad de la economía y en calidad de vida de las personas que viven. Y así podemos tomar un montón de otros ejemplos. Pero lamentablemente lo dramático no es que Aerolíneas solo pierde plata, sino que a su vez, en la línea de lo que hablaba Pablo, que habló con Mogueta, limita enormemente la competencia. Tengan en cuenta una cosa. Toda compañía aérea que existió en Argentina, con el sindicato de APLA de pilotos de Pablo Viró, murió. Todas. Avianca. Norwegian. Norwegian no. Norwegian tenía sindicato propio, la vendió a JetSmart porque tenía problemas en Europa. Austral. Era el fallo del CIADI que le cobra, que falla en contra de Aerolíneas 300 millones de dólares. En ese fallo, si lo leen, dice Aerolíneas Argentinas vale 0, Austral vale 300 millones de dólares. Los 300 millones de dólares son por Austral. La mataron. Pero entonces, ¿qué hacemos, Guillermo? Perdón, Luis, el otro día dije esto en un programa y una persona, un piloto de Aerolíneas, me dice, la última que mató el sindicato de Viró es una línea aérea que trabajaba contra el granizo en Mendoza, que entró el sindicato de Viró y terminó cerrando, 14 pilotos sin trabajo. Lo que tocan... Lo que pisan lo derriten. Pero yo creo que la diferencia con respecto a lo que decía Pablo recién, a los 90 o a Macri, es que hoy esto que vos estás contando está mucho más popularizado. El gobierno dice que tiene encuestas de que el 50% de la gente está a favor de la privatización de aerolíneas. Este verso de la aerolínea de bandera, digamos, ¿a uno qué le interesa cuando toma un avión? Que sea barato, que tengas accesibilidad, que no te hagan un paro. Pero Laura, digamos, te interesa esa eficiencia, no, digamos, no este verso que nos hizo el kirchnerismo de lo importante que es tener una aerolínea de bandera. No sé, ¿cuál es la aerolínea de bandera de Estados Unidos, por ejemplo? Pero ¿cuál sería? De Brasil. La de Brasil. Pero planto hay una sola cuestión. El tema es todo lo estructural que tenés inamovible. La justicia laboral, por ejemplo, entre otras cosas. Sí. Las propias la leyes, mafia de la justicia laboral. O las propias leyes que avalan este tipo de sindicalismo. Mirá las dificultades que está teniendo el gobierno en declarar actividad esencial, digamos, en la actividad aerocomercial. Que fue para atrás. Obviamente, pero si encima tenés en contra la opinión pública es mucho más difícil. Pero entonces, Dietrich, ¿qué se debería hacer? Perdón, Laura, ¿qué se debería hacer entonces? Porque vuelvo un poquito para decir. Vuelvo un poquito para decir esto. Cuando le preguntamos, la TAM, que parecía imposible. En la TAM trabajaban 2.200 personas. Sí. Y el sindicato apretó. ¿Qué significa que apretó? Que cuando arranca la pandemia, las operaciones de la TAM de toda Latinoamérica aceptaron bajar los sueldos porque no volaban. En el único lugar que el sindicato no lo aceptó, que encima el gobierno kirchnerista metió a negociar el sindicato de Aerolíneas Argentinas, de Viró, y no aceptó que entre a negociar el sindicato de la TAM, fue en Argentina. Y decían, no se va a ir. Se terminó yendo. 2.200 personas sin trabajo. Entonces, frente a esto, la única opción, Luis, es o que Viró y los sindicalistas que lideran las distintas ramas recapaciten. Que Argentina, eso es imposible, ¿no? Que Argentina cambió, que la gente cambió y que no hay más margen para esto. O que los empleados se rebelen y se den cuenta que lo que está en juego acá es el futuro del trabajo de cada uno de ustedes, porque Viró no tiene ningún problema si Aerolíneas cierra porque no vuela, porque están salvados. Eso no va a pasar, Dietrich. Ninguno de esos dos escenarios van a pasar. Si no pasa esas cosas, lamentablemente, Aerolíneas va a dejar de volar.